Informe especial con Lucía Díaz. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Héctor. Buenas noches a todos en casa. Bueno, vamos a hablar nuevamente de información que tiene que ver con el medio ambiente. La noticia nos va llevando por ese lado en los últimos días. Recordad que la semana pasada, cuando estuve aquí también en el noticiero, estuvimos hablando de la utilización del aceite de cocina, del aceite vegetal, para la producción de combustibles, biocombustibles de segunda generación. Y en este caso vamos a contarle a la gente que nos está mirando que aquí en Villa María se está experimentando con lo que se llaman biomateriales, Héctor. Es muchísimo el residuo que generamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las instituciones, y todo eso puede tener una segunda oportunidad, una nueva vida, y puede volver de nuevo a este circuito. Nosotros sabíamos que había una persona, una profesional villamariense, arquitecta, Marina se llama ella, que estaba experimentando en torno a esto que es tendencia a nivel mundial. Pero vos me estás hablando de biomateriales, perdón, sí, para entender. No es lo mismo de lo que se logra, porque ya has traído material de esto con respecto al logro de la madera plástica en Villa María. No estamos hablando de lograr transformar ese tipo de materiales. Estamos hablando de lo biológico. Estamos hablando, por ejemplo, de compost. De compostaje, de yerba, de cáscaras de naranja, que se pueden convertir, por ejemplo, en un biotextil para hacer una cartera. Pero te digo para la verdad, poner un ejemplo. Perdón mi ignorancia, no lo había escuchado. Yo creía que lo otro sí se podía transformar, pero vos me decís que esta yerba que tiramos, la cáscara de la naranja, todo eso también, ese compost, ¿se puede llegar a transformar en qué? Se puede llegar a transformar en biotextiles, se puede llegar a transformar en biocerámica, en bioplásticos. Todo esto es un universo que aquí en Argentina está comenzando a conocerse, pero que a nivel mundial ya lleva algunos años de desarrollo. Fue precisamente en la pandemia donde Marina, como les decía, que es arquitecta aquí villamariense, con el tiempo disponible que tuvimos todos, se puso a investigar y empezó a experimentar en un taller que ella tiene, donde comenzó a realizar estas pruebas y finalmente logró estos resultados. Si te parece, conocemos la primera parte de la historia. Mi nombre es Marina Alves Carneiro, yo soy arquitecta y artista experimental. Acá donde están ustedes es un laboratorio de experimentación material que terminó derivando en un proyecto de bioarte y de biodiseño a partir de biomateriales. La pandemia nos regaló ese paréntesis en la vida y surgió un poco a partir de encontrarme en lo mal que estábamos tratando a la naturaleza y al medio ambiente, y en tratar de encontrar respuestas un poco desde el rol que yo tenía en la sociedad de diseñadora, ¿no? Y me encuentro con el universo de los biomateriales, que es enorme, que busca reflexionar sobre los métodos de consumo y cómo reducir la huella de carbono, ¿sí? Hay algo muy maravilloso en los biomateriales, que están producidos a partir de materiales orgánicos, ¿sí? Son 100% biodegradables y 100% no contaminantes, en su gran mayoría, ¿sí? Después tenemos todo un universo que se abre de investigación experimental a partir de estas bases. En todo lo que es Hispanoamérica está bastante poco desarrollado, salvo en lugares como Chile o como México, pero en el contexto de la Argentina es bastante nuevo. Si nos vamos a Europa o Estados Unidos, está absolutamente desarrollado, en unas cosas maravillosas. De hecho, quizás lo han visto en redes últimamente, pero han impreso una casa en 3D, digamos, con biomateriales. O sea que todo lo que es este universo es lo que se viene, es muy potente y tiene un montón de líneas de investigación y de aplicación. Hincapié en todo lo que son bioplásticos, biotextiles y biocerámicos, ¿sí? Los componentes cada una de estas ramas están producidas a partir de gelificantes, de féculas, y lo que tienen de interesante es que en el proceso
reciclan los desechos orgánicos y le dan una segunda oportunidad en un nuevo material, ¿no? Con el objetivo de que ese material se transforme en otro producto y ese producto finalmente pueda volver a la tierra y biodegradarse sin contaminar. La primera experimentación fue con bioplásticos, utilizando un montón de residuos que yo podía ir recolectando, iba haciendo prueba y error, cosas que funcionaban, cosas que no eran compatibles con este sistema de elaboración. La segunda línea tuvo que ver con los biotextiles, con materiales que buscan reemplazar al cuero, ¿sí? Van a ver que son muy similares según los materiales, los desechos que se les pongan. Tienen diferentes cualidades en la textura, en el peso, en la terminación, en el brillo. Y por último, que es un poco también un proyecto que estoy desarrollando ahora de manera conjunta con un laboratorio dental de acá de Villa María, que se llama Anselmi, que es los biosólidos, ¿sí? Que bueno, ahí también ya les voy a mostrar, que son biocerámicos, pero que no necesitan cocción y que también en sus componentes utilizan residuos orgánicos. Particularmente yo estoy totalmente sorprendido porque recién conversábamos con Lucía, estamos hablando de material que se descompone. Por ejemplo, lo que queda el desecho de una remolacha que se pueda llegar a transformar. Claro. Decíamos lo de la yerba, ahí la veíamos reflejado. Claro, en uno de los biotextiles que ella nos mostraba tenía yerba, otro hecho con cáscara de naranjas. Me contaba Marina, bueno, hablamos muchísimo con ella, por supuesto la nota se reduce por una cuestión de tiempo, que también con el desecho que queda del café, las cafeteras de los bares se han generado bioplástico y se han hecho tazas, o biocerámica también se puede hacer. Se han hecho tazas, en otros países están estas experiencias ya realizadas. Con el residuo del café se hace la taza y se la venden a ese mismo proveedor del residuo, digamos, al mismo bar del que sacaron esa materia prima para hacer este biomaterial. La verdad que es súper amplio, Héctor, y nosotros seguimos indagando, seguimos conversando con ella y descubriendo un poquito más acerca de este mundo. Los bioplásticos tienen características idénticas a lo que son los plásticos. De hecho, en la resistencia, ¿no? Hay muchísimos proyectos desarrollados de packaging que suplantan a las bolsas de plástico real, ¿no? La idea también es poder reflexionar, no solamente que esto reemplace lo otro y que nosotros no reduzcamos las cantidades de uso, ¿no? Porque si nosotros hacemos esto y utilizamos la bolsa que vamos y compramos y la tiramos en un minuto, bueno, tampoco, no hay tierra que pueda consumir, aunque sea biodegradable, esas cantidades. Entonces, busca reflexionar de los dos puntos de vista, reducir la huella de carbono, pero que también busquemos reducir los métodos de consumo, ¿no? Detrás de esto. Estos están hechos en bases a gelificantes, ¿sí? Que básicamente es gelatina sin sabor. Después tenemos otros hechos en bases agar-agar, que es lo que se llama la gelatina vegetal, digamos, que son algas en realidad, ¿sí? Fíjate que las terminaciones y las transparencias y las texturas siempre son diferentes, de acuerdo a cuáles son los ingredientes de base que vos utilices para la realización, van a ser las diferentes texturas o materialidades que vos logres, ¿sí? Y las pruebas tienen que ver con residuos que yo iba encontrando, que yo iba probando, y eso le va dando diferentes cualidades estéticas de terminación, ¿no? Aparte de la plusvalía que tiene por meter el residuo otra vez en un circuito de consumo. Bueno, los biotextiles son justamente los que buscan reemplazar a los cueros. Hoy hay muchos emprendimientos de marcas de ropa. De hecho, Stella McCartney, que
es muy conocida, digamos, ya usa biocueros en la producción de sus ropas. Hay marcas como Nike que también están incorporando biomateriales en su producción, lo cual quiere decir que ya es un tema de agenda, ¿no? Ya es un tema que al consumidor lo está movilizando para un consumo un poco más responsable. Estos son biosólidos generados a partir de gelificantes. Esto, para que veas, tiene aproximadamente unos 8 meses, ¿sí? El objetivo de esto es, mi objetivo por ahora fue dejarlos al sol, dejarlos a la humedad, dejarlos para ver cuál es la durabilidad que tiene, y a partir de eso poder empezar a proponer diferentes opciones estéticas, ¿no? Esto podría ser tranquilamente portavela o una lámpara o lo que busques. Esto es muy metódico, muy medido, ¿sí? Yo acá tengo balanzas, tengo termómetros, o sea, esto básicamente funciona como una cocina, como un laboratorio químico, ¿sí? De hecho, hay que tener las mismas precauciones en cuanto a la limpieza, ¿no? El proceso tiene un proceso de curado que dura 15 días en total, aproximadamente, según las condiciones a donde te encuentres, si tenés mucha humedad o si hace mucho calor o mucho frío. Pero eso también ayuda en esto que te estaba diciendo recién, en la reflexión de cómo uno consume las cosas, ¿no? Porque el hecho de que tenga todo un proceso, ¿sí? Y que vos no puedas elaborar a lo mejor 20 toneladas de esto, sino que frente a un encargo de un biotextil que va a tener una función de reflexionar en cuanto a los métodos de consumo de ropa, vos también tenés un proceso de producción, ¿no? Y los procesos y los tiempos es algo que tenemos que aprender de la naturaleza. ¿Sentís que este es tu granito de arena, tu aporte para un mundo mejor, más sustentable? Bueno, creo que sí. O sea, mi replanteo existencial pandémico tuvo que ver con cuál era mi rol en la sociedad y cómo yo podía aportar a mejorar el mundo desde ese punto de vista. Y bueno, me amigué con la idea de que mi aporte está en el diseño, está en el arte, está en la creatividad, y que yo desde ahí podía conjugar todo esto que tenía para poder hacer un poquito el mundo mejor. Ojalá, ojalá. Nada se pierde. Ella logra que, al menos dentro de su área, todo se transforma. Claro, bueno, lo decía Drexler en su canción, nada se pierde, todo se transforma, y está buenísimo poder mostrar que existe en Villa María esta alternativa, que hay personas que están ya indagando, experimentando, que han tenido buenos resultados, y seguramente de aquí a unos años, Héctor, esto va a ser moneda corriente. Vas a venir acá con unos zapatos hechos con un biocuero. Perfecto, perfecto, maravilloso. Sí, ojalá, ojalá. Y no creo que sea en un futuro muy lejano, porque ella está hablando de industrias de conocidas marcas que ya están trabajando en eso. Que ya están trabajando en eso. Bárbaro. Le damos un minuto a Rodrigo, volvemos al móvil Claro que entre sí. los dos.